Desde la fundación de la ciudad y su morfología urbana, estuvo determinada por el asentamiento maya de la ciudad de To, pues se ha demostrado por medio de estudios cómo el trazo colonial corresponde a la orientación de los caminos mayas y a la ubicación de sus edificaciones. La distribución de la población parte del centro, conocido como la ciudad de los españoles, rodeado por los pueblos de los indios. Hasta el siglo XVIII, la ciudad se dividió por parroquias que estaban a cargo del control civil y religioso, además de definir los límites de la ciudad. En 1667 se ordena la construcción de la Ciudadela de San Benito, una muralla que encerraba los edificios religiosos de la Orden de San Francisco, teniendo que convivir con el poder militar y al mismo tiempo religioso, hasta que se expulsaron a los monjes en 1821. Las reformas borbónicas trajeron a la ciudad una nueva delimitación civil, llevadas a cabo en 1871. Se sustituyeron también las parroquias por cuarteles militares. En esta época la ciudad se dividió por cuarteles. Se realizó un plano topográfico y un planeamiento de la modernización de la ciudad que incluía paseos, plazas y portales que permitiera a la sociedad tener un cultivo y comercio. En este contexto se crea el Paseo de las Bonitas a un costado de la Ciudadela de San Benito. Desde su origen y hasta la actualidad, este espacio fue un punto de referencia social y económico en la ciudad de Mérida. Ubicado en la calle 65, en la esquina con la calle 56, en el centro de la ciudad de Mérida, encontramos el edificio siglo XIX. En la época en que la ciudad de Mérida se divide en cuarteles, este se encontraba dentro del segundo cuartel, y ha estado rodeado por el edificio Tres Caras, la calle Ancho del Bazar, el edificio Moro Musa, el edificio Ritter y Bock, el Parque Eulogio Rosado, el Palacio Federal, el Museo de la Ciudad, anteriormente edificio de Correos, y los portales de granos. Desde la antigüedad y actualmente, esta ha sido una zona de alta actividad comercial. Por lo tanto, una de las referencias actuales de mayor relevancia en el entorno arquitectónico de la zona es la calle Ancho del Bazar, conocida localmente como la calle de las Piñatas, nombre que recibe por la venta de piñatas y dulces. En antiguas fotografías podemos observar que aquí se encontraba el mercado que fue demolido durante el gobierno de Manuel Romero Ancona, es decir, entre 1878 y 1882, que estaba conformado por puestos de madera con cúpulas, puertas y ventanas de arco, que fueron sustituidos por estructuras de mampostería en 1915. Otros de los edificios relevantes son los hoteles, entre ellos el Hotel Bazar, inaugurado en 1881, que se anunciaba con un bar, café, baños públicos y numerosos comercios, y otro fue el Hotel Tres Caras. Contra esquina encontramos el Parque Eulogio Rosado, construido en 1883 en un espacio de la plazuela del Paseo Alameda, que también fue conocido como el Parque de la Libertad. Del otro lado de la Alameda, enfrente de este edificio, se encontraba la cantina Moro Musa, que fue destruida en un incendio en 1935 y del que se rescató únicamente una figura de piedra que se encontraba en la fachada. Esta estatua fue construida en 1815 y 1816 y representaba al rey Fernando VII y originalmente se encontraba dentro de la rotonda del Paseo de las Bonitas. Este edificio también se encontró aledaño a los vestigios del Castillo de San Benito, hasta su demolición en 1950. La ferretería del siglo XIX fue inaugurada en 1882, perteneciente a Ricardo Gutiérrez González y construida por el ingeniero militar Salvador Echegaray. El edificio actual fue construido en 1912 por el ingeniero Manuel C. Cantón. Es característico de la zona y habla de un momento histórico en que la ciudad de Mérida estaba atravesando un periodo de transformación. Se describe como un edificio de características arquitectónicas neoclásicas, considerado entre los primeros edificios de la ciudad en utilizar una estructura de hierro y un elevador mecánico, además de estar en los primeros rascacielos de Mérida con sus 5 pisos. El terreno es de 347.78 metros cuadrados y está ubicado en la esquina de las calles 65 y 56 del centro histórico de la ciudad de Mérida. Este edificio es de uso comercial y también de clase urbana. Este edificio se caracteriza por ser contemporáneo al momento del auge económico del siglo XIX. La consolidación de la industria nequenera como principal actividad económica mostró un mayor reflejo en el desarrollo urbano de la ciudad, las haciendas y el puerto de Progreso. Además, la comunicación por medio del ferrocarril tuvo un papel principal en esto. Se inició la llamada segunda modernización urbana, colocando el servicio de iluminación, alcantarillado y calles pavimentadas, además de la consolidación de ejes y nodos urbanos.
sumado a la formación de las primeras grandes empresas que se instalaron en la capital como símbolo del creciente comercio en la zona, que permanece hasta la actualidad. Ante el impulso de las actividades de construcción y la búsqueda de avances tecnológicos en este ámbito, los muebles, llaves, mosaicos y material en general se volvieron algo fundamental para la sociedad en esa época, principalmente debido a la implementación del agua potable en las viviendas. La aparente accesibilidad de este líquido llevó a los habitantes a obtener muebles de baño y con ellos tuberías, tanques, bombas, albañales y sumideros, que se encontraban a la venta en ferreterías propiedad de inmigrantes alemanes, entre ellos la famosa ferretería El Candado y una de ellas también el siglo XIX. El empresario alemán propietario del edificio ferretero siglo XIX llega a la ciudad de Mérida a radicar ante la floreciente demanda el surtido de materiales y equipos de ferretería. Además, ante la introducción de las máquinas movidas por vapor debido a la industrialización del auge nequenero, también utilizadas en la industria del azúcar, aumentó la demanda de refacciones para su constante funcionamiento. Para inicios del siglo XX, la ciudad pasó de la austeridad colonial al eclecticismo académico. Las fachadas de las viviendas se transformaron, arremetiendo de la acera. El 3 de octubre de 1903 se registró un incendio en la calle ancha del Bazar, que comenzó en un establecimiento del costado sur y consumió 12 locales comerciales, entre ellos las ferreterías Ritter y Buch y el siglo XIX, que es obra del ingeniero Manuel G. Cantón. Es decir, la construcción, que permanece hasta la actualidad, fue concluida en 1912 y reemplazó la anterior, que había sido devorado por el incendio. En 1918 se colocó en lo alto un reloj de amplias dimensiones. Teniendo como referencia la ferretería El Candado y por su similitud, sabemos que en su época de funcionamiento como ferretería, en el edificio se contaba en un inicio con 3 pisos. En la planta baja se ubicaba el despacho para el público y en las plantas superiores se encontraban los almacenes de ferretería y mercería. Posterior al incendio y ante el establecimiento de tiendas ferreteras pequeñas que funcionaban como abastecimiento cercano para los habitantes, el edificio dejó de trabajar como ferretería y hasta la actualidad se encuentra una zapatería en la planta baja. Este edificio usa una arquitectura neoclásica y al mismo tiempo contiene formas ortogonales y orgánicas. En la esquina del complejo podemos observar cómo se torna curvo, cuando en 1900 esto era algo innovador para nuestra ciudad, ya que la mayoría de los edificios de la época contienen una esquina ortogonal mucho más simple. También podemos encontrar elementos decorativos como las cornisas en bordes de los niveles o en el remate del edificio, así como curvas en el reloj superior. Considerado como el primer edificio en utilizar estructuras de hierro y un elevador mecánico, presenta características constructivas modernas para su época, de construcción como lo fueron los muros de mampostería, techos de vigas de acero, hierro y concreto armado en su estructura, así como pisos de pasta, similar a la construcción del edificio de la ferretería Ritter y Buch. Se utilizó una estructura mixta configurada a base de columnas de concreto armado y vigas metálicas, edificado en 1903 por técnicos alemanes y dirigido, al igual que el siglo XIX, por el ingeniero Manuel G. Cantón. El edificio que podemos observar actualmente se concluyó en 1912, en la calle ancha del Bazar de la ciudad de Mérida, cuando éste comenzaba a tener un gran auge en el aspecto comercial debido a la industria nequenera. Dentro de sus innovaciones podemos encontrar el uso del acero o los elevadores, pero nada de tipo sustentable. Asimismo, tampoco cuenta con espacios verdes y los espacios alrededor son muy escasos de vegetación. Tampoco cuenta con un tratamiento de aguas residuales o similares. Este edificio representó un gran auge de modernidad para nuestra ciudad de Mérida, ya que era de los únicos en la ciudad y constituía diversos criterios como la innovación de materiales y asimismo rompía con esquemas de la arquitectura del centro de la ciudad, como las formas ortogonales y la distancia entre los niveles. Asimismo, el edificio fue una oportunidad para mostrar que la ciudad estaba cambiando y que el nivel económico estaba surgiendo de una forma positiva. Esto ayudó mucho a mejorar el aspecto comercial de la zona y comenzó a tener transformaciones, buenas o malas, también en el Paseo de las Bonitas y edificios cercanos.